Bueno, familia, qué bendición por estar aquí con todos ustedes de nuevo. Otra vez regresamos a Moment 2.0, ¿verdad? O 2.0, como dice Joaniri. Esta es la segunda temporada. No es como que olvidamos el podcast, literalmente ha habido muchísimo trabajo, ¿verdad? Pero bueno, ahorita estamos aquí con la segunda temporada y hoy pues vamos a hablar de algo bien interesante. Yo sé que ya lo viste aquí ¿cómo se dice? Nombre del video. En el nombre del video, pero vamos a hablar acerca de escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Va? Bueno, cuando es que ¿Qué fue? yo pensé que te ibas a seguir diciendo algo más y entonces me quedé esperando como que a que No, dijeras no, no. otra cosa. Pero cuando preparaba este podcast y ¿verdad? Reflexionábamos acerca de qué es lo que queríamos hablar durante este tiempo, una de las cosas que yo creo que todo ser humano batalla con esto en algún momento es el decir no escucho la voz de Dios o me Ujú. siento que estoy estancado. No sé si te ha pasado que en algún momento en tu vida, no es que las cosas estén mal, porque hay momentos en nuestra vida donde no es que las cosas estén mal, es que simplemente estoy como estancado. Sí, como que N- estás seco espiritualmente. No logro salir de donde estoy. Y yo creo que todos hemos atravesado ese momento en nuestra vida. Y quiero leer rapidito en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ujú. Pero me gusta porque dice, fíjate que no dice, o sea, no dice estamos conversando y así es como nos conocemos, dice, o sea, mis ovejas conocen mi voz. Es decir, que el Señor, para nosotros conocer al Señor, tenemos que conocer su voz. Y esa es una de las cosas más difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, como bien dijiste, ahora mismo nosotros llevamos la realidad, estos últimos 2 o 3 meses trabajando muchísimo. Y uno puede caer en eso de estoy trabajando, es que tengo tal situación, es que estoy batallando, ¿verdad? X o Y cosa. Y llegar un momento en su vida donde la voz de Dios se extingue, donde ya no la escucho más. Y no es porque Dios no quiera hablar a mi Ujú. vida, es simplemente que yo no estoy preparado para escuchar la voz de Dios. Yo sé que cuando hablábamos acerca de este episodio, te mencionaba un pensamiento que tenía de en un mundo donde hay tanto ruido, obviamente hay ruido ahora mismo, si yo dejo Mm. caer algo al piso va a hacer ruido, ¿verdad? Pero cuando Claro, hablo de claro. ruido me refiero a distracciones, en un mundo lleno de tantas distracciones, de tanta información, de tantas opiniones, de tantas cosas, hay momentos donde se puede hacer difícil escuchar la voz de Dios. Pero aquellos que se esfuerzan todos los días, porque eso es otro, se trata de hacerlo todos los días, de buscar al Señor, yo digo que cada día se les hace más fácil y más fácil escuchar, pero también se les hace más clara la voz de Dios en su ¿Y hay, vida. y hay algún punto en tu vida que tú puedas decir, por ejemplo, sí, me he sentido que no escucho la voz de Dios? Porque, o sea, quiero ir primero, o sea, remarcar lo que tú dijiste, ¿no? Em, Realmente vivimos en un mundo lleno de ruido, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hay ruido y no me refiero al ruido del tráfico, me refiero a que hay tantas voces. De hecho, ahorita mismo, nosotros hicimos un podcast cuando todavía apenas, te acuerdas que estaba empezando, Ujú. pero ahorita hay cientos, miles de podcasts, o sea, hay muchísimo contenido en las redes sociales e incluso contenido cristiano o religioso, donde tú escuchas a una persona decir algo y luego tú bajas y 3 videos abajo hay otra persona diciendo lo contrario y los dos están usando la Ujú. Biblia. Y tú podrás decir, pero ¿qué es lo que realmente Y es? no O sea, solamente, y no ¿qué es solamente lo? estamos expuestos a cosas cristianas, sino que como bien dijiste, puede que te salga un video hoy hablando de algo, ¿verdad? Y 3 videos más abajo hablando de otra cosa. Y 3 videos más abajo, algo del mundo contradiciendo esas Sí, dos cosas. exacto. Y tú podrás decir, pero es que, entonces, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Ujú. No sé si te ha pasado a ti, pero a ti te ha pasado, te pregunto, algún punto en tu vida, no he escuchado la voz de Dios Claro, es en mi que vida o... yo creo que a todos nos pasa más de una vez. Y yo creo que son temporadas en la vida. Todos vivimos distintas temporadas, donde vivimos, como se dice, o sea, el mejor momento de nuestra vida, todo está bien, o estoy en mi zona de comodidad, pero también hay momentos donde ese no es el caso. Incluso yo creo que una de las cosas que más trabajé en el 2024 en mi vida personal fue esa. Cuando sucedía lo que fuera, ¿verdad? Aunque fuera algo pequeño o algo grande lo que sucediera, en mi mente me estancaba y decía, ¿sabes qué?
se me hacía difícil leer la palabra de Dios, ponía muchas excusas, ¿verdad? En ese momento esas cosas pasan. Pero una de las cosas fue que cuando yo me di cuenta de que eso pasaba en mi vida, y lo hacía inconscientemente, no fue que yo decía, ay, estoy molesta con Dios y no voy a leer mi Biblia, o estoy molesta con Dios y no voy a orar. Literalmente no era que yo decía eso, pero el enemigo, como en nuestra vida, sin nosotros darnos cuenta, nos lleva a dejar de orar, nos lleva a dejar de Ujú. leer la palabra. Y yo una de las cosas que me propuse ya a finales del 2024 fue que yo dije, cuando una situación llegue a mi vida, cuando una situación llegue a nuestra vida, no voy a decir estoy cansada, no voy a tener esa actitud de por qué a mí, de por qué, ¿verdad? Voy a decir, ok, es momento entonces de que yo pase más tiempo con Dios, porque algo Dios me quiere hablar en esta situación, algo Dios quiere que yo aprenda en esta situación. Y si nosotros miramos la vida con esos ojos de que algo Dios me quiere decir, algo Dios me quiere enseñar, algo Dios quiere que yo aprenda en este momento, entonces cuando lleguen los momentos duros a nuestra vida va a ser más fácil y la voz de Dios va a ser más clara en nuestra vida porque no vamos a permitir que esas distracciones hagan eso mismo, distraernos de tener esa relación con Dios. Sí, de escuchar su voz. Y fíjate que yo, personalmente, no sé si te pasó a ti, pero, ¿verdad? Yo me crecí como con una idea, ¿no? Donde muchas veces te enseñan como que escuchar la voz de Dios, esa vocecita dentro de ti, Ujú. y que recibes una revelación, y hay veces como que uno se frustra, ¿no? Y dices como que me estoy frustrando, estoy, no escucho la voz de Dios, y llegó un punto personalmente que yo a veces me sentía como que, wow, no escucho a Dios, o sea, no es como que, porque hay momentos que tú dices, estás bien hype y dices, sí escucho a Dios, sí estoy escuchando a Dios demasiado, Ujú. sí siento a Dios en mi vida, pero hay veces como que tú dices que no, y podrá ser como lo que tú dices, o sea, por lo que tú dices, perdón, que hay veces que pues el día a día, el trabajo, te va alejando un poco, pero sin embargo hay veces que hay gente que sí se está esforzando y no escucha la Y voz no de Dios. escuchas la voz de Dios. Aparentemente, o Ujú. sea, usando esa palabra, aparentemente. Entonces, porque, por eso yo me frustraba, porque yo pensaba, o sea, no escucho voz de Dios, o sea, tiene que ser una voz aquí divina, o Ujú. escucharlo, o que yo abra la Biblia y me aparezca un versículo en específico. Pero luego uno va comprendiendo que escuchar la voz de Dios es también parte de nuestra responsabilidad. Así es. Y también mientras más vas conociéndolo a Él, más se va afinando tu oído para poder identificar cuál es el sonido de la voz de Dios. Y no estoy hablando de algo místico precisamente Ujú. o únicamente, porque yo estoy diciendo que Dios no te hable si audiblemente o algo así, pero sí quiero decir de que tenemos que aprender a saber que Dios nunca calla. Ujú. O sea, hay veces que parecerá que guardará silencio en tu vida. Hay veces que sí lo vas a sentir así y es normal. Pero en los momentos donde Dios aparentemente guarda silencio, donde aparentemente no lo sientes quizás como lo estás sintiendo en otras etapas de tu vida, no es que Dios haya ido, es que Dios está probándote. De hecho, algo importante es reconocer de que cuando a veces Dios aparentemente guarda silencio, aparentemente no está tan presente, es para que nosotros aprendamos a confiar de su carácter y de su fidelidad, de que Él no nos abandona, y eso tiene que ver con la fe. Y ahora, con esta parte de que si Dios no me habla, porque esa es una pregunta que mucha gente hace, ¿cómo escucho la voz de Dios? Porque Dios no me habla. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Así como las otras personas dicen, bueno, Dios me dijo, Dios me Ujú. habló. La realidad es que Dios nos habla todos los días a través de la palabra. Y como bien abriste con el versículo, si dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Ujú. No, la única forma en que tú y yo podemos reconocer que es Cristo hablándonos es si pasamos tiempo en su palabra. Es una relación íntima, porque por ejemplo, en el día de hoy, si nosotros tenemos dos niñas, y si Elania hablara, bueno, Ujú. Elania habla, Sí, pero si Elania dice algo, nosotros sabemos que la que está hablando es Elania. Y aunque Ivania no dice muchas palabras todavía, cuando Ivania habla, nosotros sabemos que la que está hablando es Ivania. ¿Por qué? Porque conocemos su voz. Igual le pasa a nuestras hijas. No tenemos que estar en el mismo cuarto para yo decir Elania y ella no estarme viendo y ella decir mamá, o tú decir Elania y ella decir papá, porque reconoce tu voz. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida? ¿Te sientes que estás pasando ese momento donde te sientes estancado? A veces no es ni que te sientas estancado, a veces todo está bien y simplemente es que pues estás en un momento cómodo en tu vida, donde no aspiras a buscar más porque
ya sientes quizás que lo has alcanzado todo o te sientes satisfecho con lo que tienes ahora mismo. Pero si esa persona eres tú, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Número uno, tienes que reconocer que escuchar la voz de Dios es importante, que como se ve tu vida ahora mismo no es suficiente. Tienes que reconocer que en ti tiene que encenderse algo, de querer salir a buscar a Dios todos los días de tu vida. ¿Y cómo escuchar la voz de Dios? Muy sencillo. Y es, Y de hecho también, perdón, es de que si tú no estás, o sea, tú escuchas algo, sea como sea. ujú, Si no estás escuchando la voz de Dios, exacto. entonces estás escuchando la voz de alguien más Exacto, del estás mundo. escuchando la voz de alguien o de algo, porque el dinero no nos puede hablar, por ejemplo, físicamente. No es que tú coges un, no sé, un dólar en nuestro Sí, que te caso. hable. Yo sé que No. tienen otras, ¿verdad? Otras monedas en sus países, pero no es como que tú tomas un dólar en la mano y te habla y te dice X o Y cosas. No, eso no nos habla nuestra vida, pero a veces nuestro trabajo habla nuestra vida, nuestro tiempo, el decir, cuando digo nuestro tiempo, ¿a qué me refiero? El decir, ¿para qué vas a perder tu tiempo en esto? ¿Para qué? Si pudieras estar haciendo X cosas, ¿por qué te vas a sentar a leer la Biblia? Si pudieras estar haciendo X cosas, ¿por qué te vas a sentar a hablar? Esas cosas hablan a nuestra vida también. Pero cuando queremos escuchar la voz de Dios, a veces yo siento que la gente quiere buscar algo, como bien dijiste, místico o complicar las cosas. Y es muy sencillo. Nuestra vida con Dios, tener intimidad con Dios, mejor dicho, es muy sencillo. Primero, tener el deseo de Ujú. tener una relación íntima con Dios. Segundo, leer su palabra. El Señor nos habla a través de su palabra. Número tres, la oración. La oración es una de las herramientas más, no sé si es una herramienta, pero para mí lo veo como algo tan bonito, Es lo más como importante. algo tan significativo, como un regalo que Dios nos ha dado, donde podemos pasar ese tiempo con Él. Número cuatro, permitir que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, pero cuando hable, permitirnos ser guiados por Él. Y quizás estás esperando una fórmula Secreta. mágica o secreta, pero la realidad no hay otra. O sea, esto es bien sencillo. Tú quieres leer, tú quieres escuchar la voz de Dios todos los días, abre tu Biblia todos los días. Y ahí vas a escuchar Ora. la palabra de Dios fresca, nueva cada mañana. Todos los días vas a escuchar la voz de Dios si todos los días lees la palabra de Dios. Muchas veces cuando decimos, es que no escucho la voz de Dios, si no veo a Dios, o sea, no lo estoy escuchando, siento que necesito una palabra de parte de Él, es porque pues no estás abriendo la Biblia. Lo que necesitas hacer es abrir la Biblia, leerle, pedirle al Espíritu Santo que te hable y Dios te va a hablar a través de la escritura, Ujú, también a través de la oración. ¿Cómo puedes tú tener una relación con Dios si no platicas con Él? ¿Cómo puedes identificar cuáles son los guiños de Dios, cuáles son las guías de Dios, cuáles son las señales que Dios te da? Pues si no pasas tiempo con Él. Como bien decía mi esposa, mi hija Elania, aunque alguien le hable, pues reconoce el timbre de nuestra voz. ¿Me explico? ¿Cómo vamos a conocer nosotros el timbre de la voz de Dios si no leemos su palabra? Si nosotros no pasamos ujú. tiempo en oración, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos use, que nos guíe. ¿Sabes? Si tú quieres vivir un año lleno de la guianza del Espíritu Santo, si tú quieres vivir un año bendecido, un año donde tú puedes decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, lo que necesitas hacer es escuchar su voz, como leyendo la palabra de Dios. Eso es algo que debemos de procurar. Muchas veces los cristianos son los que menos leen la Biblia. Y cuando tú hablas con musulmanes, son los que, o sea, leen su Biblia, los hindús, tal, me explico, pero los Ujú. cristianos Porque no hay no queremos, tiempo, porque, por X como o te por Y, dije, exacto. ¿sabes? No hay tiempo. Son los ruidos externos que muchas veces nos alejan del Señor. Y el podcast en general, todos los podcasts que compartimos con ustedes, es para llevarte un momento de reflexión. Es para Ujú. llevarte un momento donde tú puedas pensar y analizar. ¿Por qué? Porque queremos que tú puedas crecer espiritualmente. Más que crecer en otras cosas, queremos que tú puedas crecer espiritualmente. Yo soy fiel creyente de que hace falta gente que se levante en fe, hace falta gente que se les levante ese deseo de querer escuchar la voz de Dios, de querer hacer lo que Dios nos manda hacer, de querer cumplir con la palabra de Dios. Así que este episodio del día de hoy, más que nada, es para motivarte a eso. El año está comenzando y que cuando termine el año, tú vas a decir, wow, este año, a diferencia de otros, fue un año donde verdaderamente escuché la voz de Dios. Fue un año donde no solamente escuché la voz de Dios, sino que pude obedecer la voz de Dios.
Y de nuevo, si tú estás estancado, si tú te sientes que no has escuchado la voz de Dios hace mucho tiempo, recuerda que una relación con Dios requiere esfuerzo, requiere acción de tu parte. Ujú. Así que en el día de hoy, abre la palabra del Señor. Y a veces yo sé que nos sentamos y cuando oramos hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero también date un espacio para estar en silencio, para permitir que Dios te hable, para permitir que Dios pueda tocar tu corazón de una manera especial. Y mientras más lo practiques, más vas a identificarlo. Así es. Porque mientras más leas, de nuevo, mientras más ores, mientras más escuches de Dios, más te vas a ir dando cuenta qué es lo que Dios te está a dónde es que Dios te está guiando. Yo con esto queremos cerrar, ¿verdad? Eso es como cuando uno empieza eh, en la música. Por ejemplo, yo toco la guitarra y me acuerdo que cuando empecé a tomar mis clases de guitarra, el profesor me enseñó antes que nada a afinar la guitarra de oído. Algo que a mí me gusta hacer es afinar la guitarra de oído. Aunque ya uno tiene el afinador porque es más práctico, pero sin embargo, de vez en cuando uno lo hace y el maestro me decía, hazlo para que nunca se pierda esa verdad, ese timbre. Y cuando tú empiezas a afinar a oído, llega un punto en que tu oído, todo el tiempo tienes que estar tocando el acuerdo, la nota, ta, 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 y llega el punto en que ya logras identificar cuando está desentonado o cuando está entonado. Y de esa misma forma, si nosotros pasamos tiempo con Dios, el Ujú. oído se va afinando y luego tú vas a saber, ok, esto sí es de parte de Dios, ok, esto no es de parte de Dios. Pero te animamos a esto, a que puedas escuchar la voz de Dios todos los días de tu vida. Todo este año puedes escuchar la voz de Dios todos los días, si abrimos la palabra, si pasamos tiempo en oración y si pasamos tiempo con el Espíritu Santo. Y bueno, como siempre, a mí me toca hacer la despedida porque creo que es a la que más fluida le sale, aunque también me cuesta. Recuerda que puedes estar pendiente a todas las redes sociales para que sepas cada vez que sale un nuevo episodio. Y bueno, vamos juntos en esta aventura, la segunda temporada de Moment 2.0, Moment 2.0. Así que te esperamos en el próximo episodio.